El tema de esta predicación es recordando y no perder el objetivo. A lo largo de nuestra vida cristiana, con el paso de los años o con el paso del tiempo, se hace larga la carrera y muchas veces se pierde el objetivo y la meta por la cual Cristo nos alcanzó y nos salvó. Es muy importante lo que Dios quiere hablarnos en esta hora. En la vida existen distracciones las cuales nos pueden llevar a alejarnos del objetivo principal del por qué Cristo nos salvó y nos alcanzó. Me encontraba yo en la Biblia algunos personajes, hombres, los cuales perdieron el objetivo y la razón por la cual Dios los trajo a esta tierra. Cada uno de ustedes tiene un propósito por el cual Dios le permite la vida en esta tierra. Usted no es accidente y usted no solamente vino aquí para tener placer y disfrutar de las cosas. Dios a cada ser humano nos dio un propósito y lo encontramos claramente cuando venimos a la luz de Jesús. Por ejemplo, yo me encontraba en la Biblia que Sansón perdió su objetivo y fue distraído por Dalila. Dalila fue la persona que alejó a Sansón del propósito de Dios. El amor al mundo y las cosas del mundo alejaron a Lot y a su familia del propósito de Dios. El rey David se distrajo fácilmente y vio lo que no tenía que ver y adulteró con la mujer de su prójimo y cometió asesinato. Y eso lo llevó a él a perder la razón y el objetivo del por qué Dios lo había llamado a ser rey de Israel. El amor al dinero distrajo fatalmente a Judas y por 30 monedas de plata entregó a Jesucristo. Las olas del mar, cuando los discípulos andaban en el lago de Galilea, distrajo a Pedro y casi se ahoga. En la vida de Marta y de María, hermanas de Lázaro, fueron distraídas cuando Jesús llegó a su casa y Marta estuvo tan afanada en las cosas y los quehaceres del día a día y se olvidó que el maestro estaba en casa. Son algunos de los ejemplos que encontramos en la Biblia donde personajes, hombres de Dios, fueron distraídos y perdieron el objetivo real. Vamos a ir a un pasaje de la Biblia que está en Mateo capítulo 16 y deja su apartado ahí en Lucas, versículo 23. Lucas capítulo 16, versículo 23. El contexto aquí es de que Jesús tiene una plática con sus discípulos y les habla y les comenta que él tiene que ir a Jerusalén. Pero cuando llega a Jerusalén, Jesús les dice: voy a ser entregado y el Hijo del Hombre va a ser crucificado. Y cuando Jesús les dice esto a los discípulos, viene Pedro y le dice: tal cosa no te suceda, maestro. Y entonces Jesús le contesta en Mateo 16, 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, ¿qué le dijo? Quítate de delante de mí. ¿Cómo le dijo? Satanás. Qué fuerte. La pregunta que surge es: ¿por qué Jesús le contestó así a Pedro si lo que Pedro quería era que él no sufriera, que él no fuera a Jerusalén, para que no fuera entregado y no fuera castigado y sacrificado y todo lo que sucedió? Jesús tenía un propósito en esta tierra y era ir a la cruz, dar su vida en rescate por usted y por mí, y a través del sacrificio y la resurrección usted y yo ser salvos. Pero el propósito de Jesús era ese: ir a la cruz, ser sacrificado para que luego resucitara. Y Jesús le dijo a Pedro: no, Pedro, yo tengo que cumplir el propósito del Padre y tengo que ir a Jerusalén. Jesús le sigue diciendo a Pedro: me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas que, hermanos, de Dios. Y sabe que cuando nosotros somos arrastrados por las cosas del aquí y del ahora, perdemos el objetivo de nuestra vida en esta tierra.
¿Cuántos son cristianos? Muy pocos. Bueno, los cristianos tenemos un propósito y un objetivo en esta tierra. Número 1, vivir en la voluntad de Dios. Vivir en la palabra de Dios. Vivir en el evangelio. Y número 2, dar testimonio. Ese es el objetivo del cristiano. No hacer otras cosas antes que vivir en la voluntad de Dios y vivir compartiendo la palabra. Y aquí nos pregunta el Señor, ¿cuándo fue la última vez que tú le compartiste a alguien de Jesús? Le hablaste a alguien y le dijiste, en Jesús puedes encontrar la respuesta a tu vida. Jesús tenía un propósito, hermanos. Vamos a un texto más como introducción, Mateo 6:33. Búsquelo allí en su Biblia. Mateo 6:33. El camino de Jesús es distinto al del ser humano, es superior, va más allá de cosas que vemos físicamente. Aquí Jesús le dice a sus discípulos unas palabras: mas buscad primeramente, ¿qué, hermanos? Ese es el objetivo del cristiano, del creyente, buscar las cosas que conciernen al reino de Dios. Por eso esta mañana estamos aquí. Por eso hicimos el esfuerzo de levantarnos temprano, de prepararnos para buscar y alabar a Dios y recibir el consejo de Dios. Las cosas del reino de Dios deben de ser prioridad para el cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Deben de ser tu prioridad. Por encima de cualquier otra cosa, primero es Dios. Si tú sacas a Dios de tu vida, entonces estás viviendo lejos de la voluntad de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Tristemente, a veces muchos cristianos, entre comillas, buscan las cosas terrenales antes que las cosas espirituales. Pero Dios nos habla que debe de ser primero las cosas de Dios. Con esa breve introducción vamos a ir a Lucas capítulo 9, versículo 51. Lucas capítulo 9, versículo 51. Este momento que registra el Evangelio de Lucas es crucial, porque se escribe, o este evento ocurre 6 meses antes de la crucifixión de Jesús. Solamente Lucas lo registra como el momento en el que Jesús iría a Jerusalén. Y dice el versículo 51: cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir, ¿a dónde, hermanos? A Jerusalén. En este momento Jesús se para y mira a Jerusalén a la distancia, y esa palabra que encontramos ahí que dice afirmar su rostro significa tomar valor. ¿Qué significa, hermanos? Tomar la decisión con coraje, con determinación. ¿Se recuerda usted cuando se casó? ¿Se recuerda usted cuando andaba de novio con la que hoy es su esposa o hoy es su esposo? Cuando usted le dijo, ¿quieres ser mi esposa? ¿Te quieres casar conmigo? ¿Se necesitó qué? Valor. ¿Sí o no? Se necesitó valor, coraje y determinación. Porque casarse no es cosa fácil. Formar una familia se requiere coraje, valor y compromiso. Porque casarse dentro de la voluntad de Dios, hermanos, es para toda la vida. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? El matrimonio no es a ver si funciona. No, nos casamos y con mucho valor, que a pesar de las adversidades vamos a mantenernos juntos. Porque cuando vamos a casarnos, ya sea en la parte civil o en la parte religiosa, siempre nos preguntan o nos comentan, ¿le serás fiel en la pobreza y en la riqueza? ¿Y qué dijo usted? ¿Qué dijo? Sí. En la salud y en la enfermedad. ¿Y qué dijo? Para eso se requirió valor. Por eso cuando pasa el matrimonio y hay situaciones difíciles y alguien dice, ya no quiero seguir contigo, es entonces están faltando a su promesa.
Cuando Jesús, dice la Biblia, que afirmó su rostro, Él se dirigió y Él tomó la determinación de que Él iría a cumplir el propósito, el objetivo por el cual vino a esta tierra. Hermanos de la iglesia Elohim, para no perder de vista por qué estamos aquí, donde estamos y con los que estamos, tenemos que tener valor, fuerza, coraje, para que cuando llegue el culto del domingo digas: me levanto a pesar de que no tengo ganas, pero mi lugar es en la casa de Dios. Ya sabes que el domingo es culto. No ocupas pedirle a Dios su voluntad, pídele que te dé fuerza, coraje y determinación para decir: es un tiempo para mi Dios. Filipenses capítulo 1 versículo 6. El apóstol Pablo le escribió a los filipenses unas palabras que Dios quiere que recordemos el día de hoy. El carácter son los rasgos distintivos de una persona. El carácter es esa esencia que tenemos cada uno. Y el carácter se va forjando a través de las pruebas. Cuando venimos a Cristo, Él comienza a trabajar en nuestro carácter. Comienza a quitar aquello que no es bueno y nos enseña lo que tenemos que aprender. Dice Filipenses 1:6, estando persuadido o estando convencido, dice Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, Jesucristo, comenzó en cada uno de ustedes una buena obra. Dice Pablo, que hermanos, la perfeccionará, ¿hasta cuándo? Es decir, que mientras estemos en esta tierra, todos los días que Dios nos conceda, Él va a ir perfeccionando en tu vida el carácter. Él va a ir moldeando, Él va a ir trabajando en tu vida. A veces pensamos que Jesús es una compañía pasiva, es como que alguien va a tu lado y tú vas haciendo las cosas y Jesús va a tu lado. No, Jesús trabaja, va contigo, pero trabaja en tu carácter. Jesucristo no es un amigo pasivo, es alguien activo que constantemente te está mostrando qué tienes que hacer y cambiar en tu vida. Porque aquel que piensa que Jesús solamente es un compañero que va al lado, que solamente está para consolarte y es tu amigo, es algo equivocado. Jesús está a nuestro lado, pero nos dice cuando estamos mal y nos anima cuando ocupamos fortaleza. Por eso el texto dice que Él perfeccionará. Él trabajará todos los días en tu vida. Él te va a decir dónde tienes que corregir y cambiar, porque Jesús es alguien activo y constantemente trabajará en tu carácter. Amén. Y eso fue lo que le sucedió a los discípulos de Jesús cuando los envía hacia Jerusalén. Vamos a volver al texto de Lucas capítulo 9 versículo 51. Y sucedió que cuando se cumplían los días de se cumplía el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir ¿a dónde, hermanos? A Jerusalén. Fíjese. Y esto es lo que hoy nos enseña la Biblia, que Jesús tenía un objetivo. Él sabía que estaba cerca de ir hacia arriba y tenía que afirmar su rostro. Texto 52. Y envió, ¿qué envió, hermanos? Mensajeros delante de él. ¿Sabe que usted y yo somos mensajeros de Jesús? ¿Qué somos? Mensajeros. Siempre Jesús va a pedirnos hacer algo en nuestra vida. Dice el texto que envió mensajeros de él, los cuales, ¿qué hicieron? Ponga su vista ahí. Los cuales, ¿qué? Fueron. ¿Qué, hermanos? Eso se llama obediencia. Cuando Jesús nos pide algo, ¿qué tenemos que hacer? Ir o hacer lo que Él nos pide que hagamos. ¿Sí logra ver que Jesús es alguien activo? Alguien que constantemente te va a decir dónde tienes que corregir, qué tienes que corregir y qué hay que mejorar. Dice el texto que ellos obedecieron, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos. Los samaritanos
es una cultura, porque todavía existe el día de hoy, es una cultura de una mezcla de judíos con otras razas, mestizos. Y había una discriminación entre los judíos y los samaritanos. Y siempre había un rechazo de los judíos hacia los de Samaria y viceversa. Y aquí Samaria representa la parte religiosa, la parte del mundo. Y dice el versículo 52 que cuando ellos fueron a la aldea de los samaritanos para hacer los preparativos, Jesús los mandó hacia allá y la gente de allá reaccionó. Versículo 53. Mas no, ¿qué, hermanos? No le recibieron. ¿Sabe que durante nuestra vida cristiana Dios nos pedirá a nosotros que les hablemos a alguien de Jesús? Y algunos querrán y otros aceptarán. Los que acepten son bendecidos o somos bendecidos. Y los que no acepten enfrentarán el juicio de Dios. El texto dice que ellos, los samaritanos, no recibieron a los seguidores de Jesús. Habla de dos hombres, de Jacobo y Juan, eran hermanos. Porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Es decir, la gente de Samaria sabía que Jesús estaba determinado a ir allá, a Jerusalén. Ellos querían que se quedara en Samaria. Entonces hay un rechazo. Hay un rechazo de las cosas de que en ese momento Jesús estaba pidiendo. Vamos a ir a Primera de Pedro 2, 11 y 12. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Cuando Jesús le pide a los discípulos que fueran a Samaria para que hicieran los preparativos, es porque él sabía que iba a subir, iba a cumplir su objetivo e iría al Padre. Desde el momento que Jesús vino a esta tierra, él entendió algo, hermanos, que él estaba de paso. Sabe que regularmente a los cristianos se les olvida que estamos de paso en esta tierra. Y siempre o regularmente Dios nos recuerda, hermanos, que estamos de paso en esta tierra. Estamos por un tiempo. Por eso evita tener fricciones con tu hermano. Evita tener distanciamiento con tu mamá, con tu papá, con aquellos que amas. Porque no siempre estarás con ellos, ni ellos contigo. Todos en esta tierra estamos de paso. Y a veces, o muchas veces, se pierde el tiempo y se pierde la bendición de convivir con aquellos que amamos. Porque pensamos que vamos a estar toda una vida aquí. No. Jesús sabía que iba hacia el Padre. Y cuando envió a sus discípulos a Samaria, era para que ellos recordaran que también estaban de paso. Mire lo que dice Pedro, Primera de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como extranjeros y ¿qué? ¿Qué somos? Estamos de paso. Lo que hoy tienes, un día dejará de ser tuyo. Hermanos, no perdamos de vista esto. Estamos en esta tierra por un poco tiempo y luego nos iremos. Y el mejor regalo que podemos dejarle a nuestros hijos, a nuestra descendencia, y constantemente le recuerdo a ustedes las cosas de Dios. Siempre esfuérzate para que tus hijos, el día que tú les faltes, ellos caminen con Dios, porque será el mejor lugar para ellos, hermano. Amén. Dice el texto: como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales. Aquí habla de las cuestiones de nuestra naturaleza. Darle rienda suelta a la carne nunca será bueno, porque la carne es insaciable e indomable. Usted se pone a ver una película a las 11 de la noche y luego quiere verla todos los días, y luego a las 12, a las 3, a las 4 de la mañana. Y puede llevarlo a cualquier terreno. La carne nunca se sacia, siempre pide más y más. Texto 12. Manteniendo que buena que vuestra manera de vivir, ¿dónde? Ese es el objetivo, hermanos, principal de usted y de mí como iglesia, como cristianos.
mantener una buena conducta y convivencia entre los que no son cristianos y también con los cristianos. Cuando pensamos, ¿qué pensaría o qué haría usted, hermano, si alguien le dijera, este es su último día de vida en esta tierra? Usted va al médico y el médico lo revisa y le dice, ¿sabe qué? Le queda una semana de vida. ¿Qué haría? ¿Sabe qué haría? Aprovecharía el tiempo, porque no tiene más. Buscaría a aquellos que quizás hoy no quiere ver para arreglar las cosas. ¿Usted ha visto a los moribundos? Yo sí. ¿Y sabe? Son la gente más sincera. Cuando alguien está en su lecho de muerte, es la persona más honesta. ¿Sabe por qué? Porque ya no tiene tiempo. Y es ahí donde dice, hubiera estado con mis hijos. Estoy distanciado de mi hermano y quisiera pedirle perdón. Hermanos, tengamos eso en mente, que el tiempo es corto en esta tierra. No estamos para vivir peleados, distanciados. ¿Quién tiene la razón? Lo más importante es estar con aquellos que amas y que te aman. Y haz un lado los prejuicios. Y si tienes que poner la mejilla, ponla. Dice el texto 12, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras, ¿qué, hermanos? Vuestras buenas obras. Vamos a volver a Lucas capítulo 9, versículo 54, para continuar con el momento de Jesús y sus discípulos cuando son enviados a Samaria. El texto 53 nos dice que la gente no lo recibió en Samaria Jesús. Obviamente esa acción tuvo que haber una reacción. Dice el texto 54, viendo esto sus discípulos, y aquí menciona quiénes, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Sabe que estos dos hermanos eran bien impulsivos? Bien impulsivos. Si usted quita la palabra de Elías en la última parte del texto, habla de gente que desea la muerte de los demás. Y sabe, hermanos, que hay muchos en las iglesias como Juan y Jacobo, que alguien les dice algo y quieren desaparecer al otro del mapa. Juan y Jacobo aquí representan a cristianos impulsivos, egoístas, y que no les importa las consecuencias de sus acciones y no reflexionan lo que dicen y el alcance que pueden tener sus palabras. ¿Cuántas veces en la familia hemos estado presenciando, a veces tristemente hemos sido los actores de palabras que lastimaron fuertemente a otro? Porque a veces, hermanos, se reacciona así. Hace falta dominio propio. El objetivo de usted como cristiano en esta tierra es importante, y es estar en paz con su hermano. A veces los placeres del mundo, las actividades del día a día nos nublan la vista, el pensamiento, y comenzamos a reaccionar como la gente que no conoce a Dios. Señor, que descienda fuego del cielo y que desaparezcan. Sabe que los últimos meses, particularmente el mes de marzo y de abril, me ha tocado dar mucha consejería. Mucha consejería. Matrimonios donde ha habido adulterio, jóvenes con problemas de adicciones, y una tristeza ver a las personas en un momento tan difícil de su vida porque no cuidaron esta parte, hermanos, de pensar antes las cosas, de decirlas y pedirle a Dios de su misericordia. Y cada vez que recibo una llamada, casi siempre
es con esta necesidad. Y como pastor lo hago, pero me da tristeza, porque me gustaría que antes que llegaran a pedir consejería, leyeran la Biblia, la obedecieran, para que se evitaran dolores de cabeza y problemas. No perdamos el objetivo, hermanos. No estamos aquí para disfrutar el aquí y el ahora. Estamos aquí para vivir en la voluntad de Dios y recordar constantemente que estamos de paso. El día de ayer me impactaba porque recibía a una persona para atenderla, y después de pedirme dónde pudiera yo apoyarlos, me dice la hermana: tengo una situación, me pasa esto en el hogar y necesito el consejo de Dios. Y en la mañana, cuando yo leía el pasaje, pensaba en ella, pensaba en usted como iglesia, en este pasaje en particular, en Jacobo y en Juan, hombres los cuales reaccionaron impulsivamente y no midieron sus palabras y pensaron en hacerle daño a otros. ¿Cuántas veces aquí en la iglesia, escuchando lo que Dios nos habla, Dios constantemente hablándonos, y no lo hacen, hermanos? Y no lo hacen. Se equivocan con la misma piedra. Juan y Jacobo vieron que los samaritanos rechazaron a Jesús y ellos hicieron algo que los consuma. Santiago 4:1, acompáñenme. Santiago 4, versículo 1. Miren las palabras de Santiago, profundas. ¿De dónde vienen las guerras?, pregunta Santiago. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Aquí le está hablando a cristianos, Esta carta no va dirigida a gente que no conoce de Jesús. Santiago le está escribiendo a cristianos del primer siglo que estaban siendo esparcidos por el evangelio, y les dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Pregunta: ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís ¿qué? Mal. ¿Sabe que como seres humanos siempre equivocadamente tendemos a pedir las cosas que más nos afectan? Hace un tiempo atrás me decía un hermano, ya hace muchos años: pastor, yo quisiera que Dios me bendijera con un trabajo. Y le he pedido a Dios que me bendiga con un trabajo. ¿Y sabe qué? Aportaría con mi ofrenda y con el diezmo a la iglesia, y pronto haríamos las cosas en el Señor. Y yo le dije al hermano: no sabes lo que estás pidiendo. No, sí, yo sé, yo quiero un trabajo, quiero ser útil. ¿Y sabe qué, hermano? Le llegó el trabajo, tuvo el trabajo. ¿Sabe cuándo volvió a la iglesia? Ya no regresa. Tengo 5 años que no lo veo. Así hay personas, quieren un trabajo, y cuando llega ese trabajo, del que menos se acuerdan es de Dios. El corazón es engañoso y perverso. A Dios hay que buscarlo y serle fiel con o sin trabajo. Amén. Porque a veces pedimos, y lo que pedimos, lejos de que nos acerque a Dios, nos aleja más de Dios y nos lleva al mundo. Santiago dice: piden mal. Los pleitos y problemas que tienen es porque ustedes no saben pedir las cosas. Piden de acuerdo a su necesidad, pero no están viendo a Dios, están viendo ustedes mismos su bien personal. Texto 4. ¿O almas adúlteras? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad? ¿Con quién? Contra Dios. Aquí el mundo habla de la filosofía, del pensamiento, del mundo. Al mundo de hoy no le interesa a Dios. Al ser humano promedio de hoy no le interesa tener un tiempo de reunión buscando a Dios. No le interesa.
piensa que es tiempo perdido. Es mejor recrearte, hacer cosas más importantes. Y Jesús siempre va a animarnos a que le busquemos a Él. Vamos a volver al texto de Lucas 9:55 y vamos a ver qué hizo Jesús con Jacobo y Juan cuando impulsivamente reaccionaron, emocionalmente reaccionaron. Y aquí viene un consejo antes de leer Lucas 9:55, hermanos. Nunca reaccione bajo sus emociones. Es que traigo la sangre caliente, pastor. Usted no sabe, la traigo bien caliente y no me voy a dejar. Bueno, si eres de esos, te vas a equivocar y luego te vas a arrepentir. No. Las decisiones importantes hay que hacerlas con sangre fría y siempre en la voluntad del Señor. Amén. Texto 55, ponga su vista ahí. Entonces, volviéndose él, Jesús, ¿qué hizo? Los reprendió. Claro, se lo merecían. Y aquí Dios nos habla algo. Siempre que actuemos impulsivamente, emocionalmente, viene de Jesús a mi vida una reprensión, una llamada de atención fuertemente. Nunca será bueno, nunca será un buen ambiente reaccionar bajo sentimientos y emociones impulsivas y arrebatos, diciendo, fíjese lo que Jesús les dijo a Jacobo y a Juan: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Fíjese, fuerte Jesús. No saben la reacción que ustedes están teniendo, bajo qué influencia es Jacobo y Juan. Cuando actuamos bajo sentimientos, hermanos, reaccionamos bajo otro espíritu que no es el Espíritu Santo. Y tengamos mucho cuidado. Dice el texto 56, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino ¿para qué? Ese es el objetivo de Jesús. Él no vino a hacerse famoso, Él no vino a enriquecer a la gente, Él no vino a darle salud, aunque puede bendecir con salud. Él vino a salvarnos de la condenación eterna. Esa es la razón principal y el objetivo de Jesús en nuestra vida: darnos vida eterna. Si eventualmente Él te bendice con salud, te prospera con un buen trabajo, gloria a Dios. Pero no siempre va a ser necesariamente así, hermanos. Dice el texto, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Concluimos con esto, hermanos. Jesús, siempre que llega a un hogar, lleva bendición. ¿Cuántos dicen amén? Siempre que llega a una familia, a un corazón, Jesús lleva bendición. Si tú no lo recibes, tú te la pierdes. Jesús quería ir a Samaria. Ellos que dijeron, no lo recibimos. ¿Qué hizo Jesús? Se fue a otra aldea. El que se pierde la bendición somos nosotros. Jesús siempre seguirá adelante y buscará a aquel que le reciba con un corazón contrito y humillado y presto, hermanos.